Bien, buenos días chicos. El tema de hoy es Dios en el pensamiento del estoicismo. Bien, como habíamos dicho en clase, el estoicismo es una corriente filosófica, ya es una postura, una escuela filosófica del siglo tercero, entre tercero y cuarto antes de Cristo. ¿Ya? Acá está su fundador, Zenón de Sitio, esta es su imagen. Él nació en la ciudad de Sitio, ya que queda en la isla de Chipre, una isla griega, una de las más grandes, en el siglo 3 o 4 aproximadamente antes de Cristo. ¿Ya? Él vivió pues en los tiempos de Aristóteles, ¿no? En los tiempos de Alejandro Magno también. ¿Sí? Bien, entonces, eh, les había dicho que este tema es importante porque el estoicismo, el pensamiento, la moral, sobre todo la moral, la ética de los estoicos, va a influir bastante en el cristianismo. Jesús mismo, en las cosas que dice, en la conducta que tiene, la moral que él postula, que enseña a sus alumnos, a sus discípulos, es una moral básicamente estoica, ¿sí? Basado en, en estos fundamentos morales de los estoicos. Bien, a ver, veamos acá entonces, ¿ya? La visión panteísta, esto ya lo hemos visto antes también, ¿se acuerdan? En el caso de la naturaleza de Dios en Genófanes. ¿Se acuerdan Genófanes? También filósofo griego, ¿sí? De la antigüedad, es un presocrático. Él hablaba también del panteísmo, ¿se acuerdan? Pan, que significa todo, teísmo o teísta en este caso, que viene de teos, que significa Dios, lo divino. Entonces, cuando hablamos de una visión panteísta en los estoicos o en Zenón de Sitio, hablamos de una visión del universo como si fuera el mismo Dios, ¿no? Dios es el universo es Dios. Existe una identidad entre Dios y el universo, ¿no? Dios está en todas las cosas son Dios, ¿no? Son parte de Dios. Bien, lo estoy diciendo de varias maneras para que puedan entender. Recuerden que todo eso deben estar apuntando, chicos. Bueno, Zenón de Sitio considera que en el universo, en todo el universo existen dos principios. Ya hay dos principios en realidad. Esos principios pueden ser pasivos y activos, ¿no? Uno de los dos. Existe el principio activo y el principio pasivo. Entonces, ¿ya? El principio pasivo se relaciona con la materia, ¿sí? Con la materia. Y el principio activo lo relaciona con el logos, ¿no? El logo ya saben ustedes qué es. El logo ahí hemos puesto que es la razón, el entendimiento, el pensamiento. También lo traducen por estudio, ¿cierto? Todo esto, esa es la idea de logos. El logos, sobre todo cuando está en mayúscula, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Cuando está con mayúscula significa pues no solamente la razón, así como mi razón, mi pensamiento, tu pensamiento, sino que se refiere pues al pensamiento o a la razón suprema, la inteligencia suprema, ¿ya? Es como decir el padre de todas las razones, ¿no? De todas las inteligencias, ¿ya? No es como nuestra inteligencia o tu pensamiento, tu razón, ¿no? Que es una razón pequeña, por decirlo así, una razón limitada. En cambio, Dios es la razón que ordena todo lo que existe, ¿se acuerdan? Nuestra razón, nuestro pensamiento siempre ordena una parte del mundo, ¿no? De repente muy poco, ordenamos nuestro cuarto, nuestra casa a duras penas, ¿no? Pero el mundo, pues el mundo como es, nosotros no lo hemos ordenado. El mundo ya es así por otros factores, ¿no? Y nosotros no podemos intervenir tanto en ello. A duras penas podemos intervenir y ordenar nuestro cuarto o casa. Ya, imaginen que todo el universo pues también está ordenado por un Dios, ¿no? Ese Dios, esa razón suprema sería lo que él llama logos. Ya bueno, vayamos a esto primero, a lo que habíamos dicho, el principio pasivo. A qué se refiere pasivo? No me vayan a responder como hicieron esa vez que dijimos, ¿qué es lo pasivo? Es lo que no es activo, ¿no? Entonces, ¿qué es activo? Lo que no es pasivo, ¿ya? Tenemos que utilizar otra palabra, una palabra que relacione los dos. Y esa palabra es movimiento, ¿se acuerdan? Hablamos del movimiento. Entonces, lo que relaciona, no es la respuesta. Entonces, cuando yo diga, eh, ¿por qué la materia es un principio pasivo? ¿Por qué la materia es el principio pasivo para hacer un de sitio? Pues diremos porque la materia por sí sola, como dice acá, no tiene movimiento. Ya cuando hablamos de principio pasivo, hablamos de aquello que no tiene movimiento, aquello que no se mueve. Y aquello que no se mueve, que no tiene movimiento, es la materia. Ya ustedes dirán, profesor, pero en Aristóteles vimos que la materia tiene movimiento, ¿no? Ya, estamos hablando de otro filósofo acá, ¿ya? ¿Ok? Aunque tampoco es distinto esto. No es totalmente distinto, pero estamos hablando de otro filósofo, sino de sitio. Hay que entender lo que él está diciendo ahora. Pero es parecido, ¿ah? Miren bien. Atiendan bien acá.
Entonces, cuando decimos la materia, ya, es pasiva en el sentido que no se mueve, pero hablamos de que la materia sola, solamente materia, nada más que materia, no tiene movimiento. Hablamos del ejemplo del lapicero, ¿cierto? Tengo un lapicero, lo dejo en la mesa, y ese lapicero, que es solamente materia, un conjunto de átomos, partículas, ¿no? Materia nada más, por sí solito no se va a mover nunca. Usted déjelo en su carpeta y nunca se va a mover, a menos que alguien venga, bueno, alguien vaya, ¿cierto? Obviamente, y para que alguien vaya, ese alguien tiene que tener vida, tiene que tener movimiento, y mueva esa materia, mueve ese lapicero. Ahí recién el lapicero se moverá, ¿cierto? Pero el lapicero por sí solo no se va a mover. Vayamos acá a lo que está a la derecha. Dice, por sí sola, la materia por sí sola es inanimada. ¿Recuerdan? Inanimada. ¿Qué significa ánima? ¿Se acuerdan? Ánima hace referencia al alma, el ánima, mi alma. ¿Y qué es el alma? Lo que da vida, lo que da movimiento y vida, ¿cierto? Entonces el ánima es también eso, es un sinónimo. El ánima es lo que da movimiento, lo que da vida. Entonces cuando hablamos de la materia, que por sí sola es inanimada, nos referimos a que por sí sola no tiene vida, no tiene movimiento, no se mueve, ni voluntad, ni opinión, peor, ¿no? Nada, no tiene nada de eso. Recordemos cuando hablamos de objetos inanimados. Cuando decimos los objetos inanimados, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquellos objetos que no tienen vida. ¿Sí? Cuando hablamos de objetos inanimados, nos referimos a objetos que no tienen vida, que no se mueven por sí solos. No es lo mismo que decir que cuando hablamos de objetos inanimados, hablamos de objetos muertos. Porque si hablamos de objetos muertos, eso significa pues que antes han estado vivos, antes se han estado moviendo y todo ello, ¿cierto? Antes han tenido vida, por decirlo así. Ya, no. Entonces no nos referimos a eso. Cuando hablamos de objetos inanimados nos referimos no a objetos muertos, sino nos referimos a objetos que no tienen vida, que es distinto, ¿ya? Que es distinto. Objetos que no tienen vida y que por lo tanto no tienen ningún movimiento por sí solos, recuerden, por sí solos no tienen movimiento, ¿ya? Entonces, pero sabemos, como dijo Aristóteles antes, ¿no? Pero sabemos que todo el universo, que es material, como Aristóteles también cree, y acá Zenón de Cito también cree que todo es material, sabemos que todo el universo, la materia se está moviendo. Nosotros mismos, el planeta, los huracanes, temblores, el mar, el universo mismo, ¿no? El sol, los sistemas planetarios, meteoritos, todo. Ya todo el universo está en constante movimiento, todo, ¿sí? Pero habíamos dicho, profesor, la materia por sí sola no se mueve. Ya, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa si ya sabemos que la materia por sí sola no se mueve, pero a su vez sabemos que todo aquello que se mueve es porque tiene vida, ¿cierto? Tiene vida, y para que algo tenga vida debe tener un alma, ¿cierto? Su almita ahí, su ánima, su alma, o si quieren verlo así también, la razón, pensamiento, ¿no? Alma, el alma, ¿sí? Tiene que haber un alma que le dé vida, y con la vida pues ya puede hacer todo lo demás, ¿no? Pensar, moverse, reírse, hablar, pensar, ¿no? Opinar, etcétera, ¿no? Pero primero es necesaria la vida, y para eso está el alma. Entonces, repito, si la materia por sí sola sabemos que no se mueve, ¿ya? Pero a su vez sabemos que todo el universo que es material está en movimiento siempre. ¿Qué significa eso entonces? Significa pues que hay algo distinto a la materia que está provocando ese movimiento en la materia. El lapicero por sí solo no se mueve. ¿Por qué? Porque el lapicero no tiene un alma dentro de él. Pues no hay un alma del lapicero que haga que el lapicero viva, se ría, piense, razone, tenga una religión, costumbres, no sé, ¿ya? O sea, no hay nada en ese lapicero que le dé esa vida, a menos que eso venga de afuera, pues, ¿no? Ya, pues ahí también tenemos otra respuesta. O sea, tiene que haber algo distinto a la materia. Escuchen bien esto. Tiene que haber. ¿Por qué digo que tiene que haber? Porque vemos que la materia se mueve, vemos que el universo se está moviendo. Eso debe ser porque hay algo distinto a la materia que le está dando ese movimiento. Hay algo distinto a la materia que le provoca ese movimiento. Debe ser algo inmaterial. Y no solamente eso, pues eso que es inmaterial y que actúa sobre la materia para darle movimiento es lo que Zenón de Citio va a llamar el principio activo. ¿Por qué principio activo? Porque es el que genera movimiento, pues, ¿no? Es el que provoca movimiento. El principio pasivo es el que no tiene movimiento. El activo es el que genera movimiento, provoca movimiento. ¿Y qué es eso? El alma. Aunque acá no lo llamamos alma, ¿no? Acá lo llamamos logos. ¿Ah? Ya, es el logos. Recuerden que cuando hablamos de logos, hablamos de la razón, el entendimiento, aquello que hace posible que yo piense, pues, ¿no? Que también es el alma, ¿ya?
el alma, la razón suprema, el entendimiento supremo, ¿no? Esa gran alma, es como un alma universal, ¿ya? Es como un alma, es como un alma universal, muchachos, ¿ya? Universal. Es un alma universal, el logos. El logos con mayúscula sobre todo, no el logos. Si es logo con minúscula, así se solía hacer, ¿ya? Cuando ponían logo con minúscula, se refería pues al alma, pero individual, ¿no? De cada uno. Cada uno tiene un alma, ¿cierto? Que hace que se mueva también. Pero a su vez tiene que haber un alma antes que nos haya dado esa alma, ¿no? Tiene que haber un alma universal, un alma suprema, por llamarlo así, una gran alma, ¿no? Que nos ha dado esa alma a nosotros para que tengamos vida. Es esa alma universal, ¿no? Que lo llamaríamos actualmente Dios, ¿no? En la Edad Media se llamaría Dios, el Dios cristiano, ¿ya? Pero en esta época obviamente no conocen al Dios cristiano, no conocen a Cristo. Estamos 3 siglos, 4 siglos antes de Cristo. ¿Ya? Tomen en cuenta eso, chicos. Entonces, pues ya, ahí tenemos los dos principios, ¿no? El principio pasivo, que es lo que no se mueve, que sería la materia, que por sí sola es inanimada, no tiene movimiento ni vida, pero que como vemos que todo el universo está en constante movimiento, eso debe ser, nos debe sugerir, ¿no? Que necesariamente tiene que haber algo distinto a la materia para que todo esto se mueva, todo el universo se esté moviendo, pues, ¿no? Y ese elemento inmaterial es lo inmaterial, ¿cierto? Que sería el alma, el logos, ¿ya? Esa razón suprema, entendimiento supremo que ordena la materia. La materia se ordena gracias a ese logos. El logos ordena la materia, ¿cierto? Así como nosotros ordenamos nuestro cuarto, ¿no es así? Ordenamos nuestro cuartito para saber dónde está cada cosa, ¿no? Si es más fácil o es más beneficioso que esto esté acá, a la derecha o a la izquierda, o encima de la mesa, debajo de la mesa, etc. Bien, así hace la razón, ordena la materia. En nuestro caso ordenamos nuestro cuartito, nuestra casa, si podemos, nuestra ciudad, ¿no? Si es que se puede. Pero el universo mismo tiene un orden ya. Y eso es porque hay un alma universal, hay una razón suprema ya, no cualquier razón, una razón suprema que le da el orden, movimiento y orden, ¿no? A esa materia, a todo el universo. Por eso acá pone la razón, o sea, el logos, ¿no? Mueve y ordena, crea armonía y belleza. ¿Mm? A ver, leamos acá, dice, la relación que tiene Dios con el mundo es la misma que tiene el alma con nuestro cuerpo. Les había dicho eso, ¿cierto? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Imaginen pues que nuestro cuerpo es todo el universo, ¿sí? Y todo lo que está en nuestro cuerpo, cada parte que está en nuestro cuerpo, se mueve. ¿Por qué? Porque hay un alma, pues, ¿no? Esa alma que está en nosotros, en nuestro cuerpito, hace que se mueva todo nuestro cuerpo. La sangre, nuestros órganos, el estómago, los pulmones, cuando respiramos, nuestro crecimiento corporal también, pues nuestro cabello, que nos salga canas de repente, o nos salgan nuestros dientecitos, etc. Todos los cambios que hay en nuestro cuerpo es gracias a esa alma nos da la vida y por eso desde ahí comienza a haber movimiento y comienza a haber orden también. Si no tenemos alma, chicos, si nuestra alma se va, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo ya no se mueve, pues, ¿no? Ya no se ordena, más bien se comienza a desordenar, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Así que, así como nuestra alma ordena todo lo que está en el cuerpo, porque nuestra alma no está en un solo lugar, pues, ¿cierto? Nuestra alma no está en nuestro meñique, o no está en la parte central de mi cerebro, o no está en la parte de atrás de mi cerebro, o en mi oreja, o en mi nariz. No, no está ahí el alma, no está en un lugar. Nuestra alma está en todo el cuerpo, por eso que todo nuestro cuerpo se mueve, porque nuestra alma está ahí presente en todo el cuerpo, moviendo cada parte de nuestro cuerpo en armonía, pues, ¿no? En orden. Lo mismo pasa en el universo. Todo el universo está moviéndose. Y eso es porque esa razón suprema, esa alma universal está en todo también. Está en todo, en todas partes. Está ordenando, moviendo cada parte del universo. De repente nosotros no entendemos por qué se mueve así, por qué sucede esto y no sucede lo otro, ¿cierto? Dense cuenta que nosotros solamente entendemos una pequeña parte del universo. ¿No es así, chicos? Entendemos nosotros una pequeña parte de ese universo. Nuestra alma, nuestra razón, solamente nos ayuda a entender algo muy pequeño, algo muy reducido, muy limitado en el universo. El alma universal, o sea, Dios, Él entiende todo lo que está en el universo. ¿Mm? Bien, chicos, entonces sigamos. Todo lo que tiene vida y movimiento en el universo parte de un alma, ¿no? En el caso del universo, un alma universal. El alma del universo, que se llama Logos, que le pone ese nombre, ¿no? Ese nombre de sitio. Bueno, chicos, hasta ahí habríamos avanzado, así que espero que haya entendido, chicos. Cualquier cosa, una pregunta, me la hacen saber, ya me lo mandan al WhatsApp, ¿cierto? Ya, chicos, no se preocupen en eso, yo les voy a responder en el breve tiempo que sea posible. Bien, muchachos, hasta ahí nos quedamos entonces. Cuídense mucho. Hasta luego.